La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Esto que estuvimos trabajando lo hicimos en la Universidad Pedagógica y lo hicimos junto con profesores de educación básica. El asunto que nos ocupa es, el tema es la educación básica. Es un tema bastante complejo y amplio. Les comentaba en las reuniones que hemos tenido ahí en la Facultad de Economía que harían falta, no un foro, muchísimos foros para tocar un tema tan amplio y tan complicado. Cuando comenzamos a revisar por dónde le mete cirugía a la educación básica, pues luego estás en un berenjenal que no sabes ni por dónde comenzar. Nosotros en nuestra revisión caemos en razón de que para el sistema educativo local, para el caso de Zacatecas, no podemos estar tejiendo castillos o construyendo castillos en el aire o tejiendo en falso. Hay un problema de fondo en Zacatecas que es un problema de la financiación del sistema escolar del Estado. De hecho, es público y es conocido el muro de los lamentos en que la autoridad educativa luego nos lleva cuando se alude constantemente a que tenemos un boquete financiero de miles de millones de pesos. No queda claro si 2,000 o 3,000, pero para una entidad como la nuestra, un déficit de 2,500 o 3,000 millones de pesos en el sector educativo imposibilita cualquier iniciativa. Nosotros podríamos pensar, vamos a plantear propuestas de formación de maestros. Sí hay. Incluso tenemos algunas desarrolladas en la universidad y en otros sectores de la educación básica. Pero el problema es que requieren de recursos y esos recursos son inexistentes. Por lo tanto, ¿para qué planteamos propuestas de formación, propuestas de innovación curricular, de infraestructura, de equipamiento, de organización de la escuela, de etcétera? Si el problema de origen y el problema de salida es que en Zacatecas, en el sector educativo, hay un problema financiero. En 5 días tenemos el foro estatal educativo al que está convocando el presidente electo. En Zacatecas es el próximo miércoles. Ahí va a acudir una gran cantidad de maestros de educación básica, vamos a acudir y vamos a traer una gran cantidad de propuestas educativas en diferentes ámbitos, pero todas, es el punto de vista de los que trabajamos este documento, todas tienen que ver con que se resuelva el asunto de la financiación del sistema educativo en Zacatecas, que es un problema que se agudizó a partir de la centralización de la nómina. Antes de la existencia del FONE, en Zacatecas, mucha de la nómina del magisterio estatal se financiaba con las economías de la nómina del presupuesto federal. El boquete se tapaba con lo que se economizaba de capítulo 1000 del pago del magisterio federalizado, que es mayoritario. Pero hace 3 años la nómina se centraliza y se deja totalmente descobijado muchos aspectos que se financiaban con presupuesto federal. Entonces, nosotros planteamos como punto de partida en el sector educativo superar el déficit financiero del sector, y para ello es fundamental una revisión precisa, un análisis meticuloso de la cantidad del déficit supuesto o real.
Ahí tiene que verse las deudas que se tienen con los organismos públicos descentralizados, colegios de bachilleres, ENSAD, CECITES, incluso la Universidad Autónoma de Zacatecas y telesecundarias. Unas finanzas bastante precarias en comparación con Chihuahua, con Aguascalientes, con Baja California. De tal manera que el presupuesto que se destina localmente jamás completa y se va haciendo cada vez más grande el monto del déficit. Entonces tendríamos que saber con precisión cuánto es el monto, porque ni siquiera eso se precisa desde las autoridades y desde la Secretaría. Es el punto número 1 y tiene que revisarse la nómina de todos los subsistemas, porque hay cosas bien raras también en la nómina. ¿Por qué la Secretaría de Educación y Cultura no hace pública la nómina? En tiempos de sospechosismo, decía Krill, hay gente que está en la nómina que no está trabajando. Y eso tiene que revisarse y transparentarse en Zacatecas. En educación básica federalizada, educación básica estatal, en OPDs, en todos los organismos. También tienen que revisarse convenios, minutas y acuerdos con las organizaciones sindicales del CENTE, del CITES, de los sindicatos de las OPDs, de colegios de bachilleres, etcétera, para ver cuáles son los compromisos financieros en nómina y en otros rubros. Una vez que se precise cuál es el monto del déficit, tendría que instalarse una mesa de discusión con las autoridades locales, con la Cámara de Diputados Federal, con los diputados locales y decir, una vez que se tenga hecho el diagnóstico, cuánto tiene que destinarse. Y lo último es negociación del presupuesto y manejo transparente, honrado y honesto de los recursos. Eso es fundamental. Uno pudiera plantear, repito, en el asunto de la educación básica, asuntos técnicos de la enseñanza, de mejora de los niveles de retención, en un estado con esta precariedad, es estar fingiendo. Lo que tiene que hacerse es resolver los graves problemas financieros del sector y después hablamos de lo demás. Los profesores de educación básica estamos convencidos que sabemos del asunto. No es alarde, sabemos porque en eso estamos. Entonces, cuando sea necesario, irán emergiendo propuestas de desarrollo educativo en diferentes ámbitos, pero que tengan ese soporte financiero. De no haberlo, seguiremos condenados al rezago. Yo quiero finalizar así, de manera muy breve, anunciando, porque así lo habíamos comentado ahí en la universidad, de que propuestas más elaboradas van a aparecer en el foro estatal que es el próximo miércoles, al que quisiéramos que participe mucha gente de la que aquí está, aunque no sean maestros. La educación pública es un asunto público, es un asunto de la esfera pública y que tenemos que debatir todos, maestros y otros que no sean maestros. Nosotros vamos a hacer nuestro aporte y en estos tiempos de coyunturas tan interesantes, por ejemplo, con el regocijo que tenemos los maestros desde el día de ayer, cuando se anuncia la anulación de la aberrante evaluación punitiva, cuando se anuncia que esa adefesio de reforma que vino solamente a vulnerar la condición moral y laboral de los maestros, pero sin modificar para nada los procesos educativos, cuando se anuncia la posibilidad de transformarla, pues en este momento
los profesores tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que aportar, porque lo primero que vamos a demostrar es que no es cierto que somos unos flojos, ni privilegiados, ni ignorantes. Miente quien piensa eso. Miente con demasiada perversidad. En educación básica y en el caso de la escuela pública, a partir del miércoles van a aparecer en Zacatecas un conjunto de iniciativas elaboradas por los maestros zacatecanos que tienen un alto compromiso con la patria, un alto compromiso con la educación, y yo afirmo un profundo conocimiento del oficio, porque sobre los oficios sabe quien esté en el oficio, sobre cualquier oficio, sobre cualquier trabajo, sabe el que está en el proceso de trabajo. Quienes han hablado para denostar a quienes están en el proceso de trabajo, lo hacen desde la ideología, lo hacen desde sus creencias, lo hacen desde sus sentimientos, lo hacen desde sus equívocos. Es eso lo que nosotros planteamos en este momento. Repito, es prioritario que se vaya viendo la manera de subsanar la condición deficitaria del sistema educativo en Zacatecas. A partir de ello iremos viendo formación de maestros, mejora de los procesos de enseñanza, equipamiento, infraestructura, absorción de tecnologías. Muchísimas cosas son necesarias en este estado, pero primero los dineros. Muchas gracias, los esperamos a todos en el foro estatal el próximo miércoles. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Como lo hacía